Quiero que abra su Biblia. Damos gracias a Dios en este día por la alegría que tuvimos acá con mi hermana Olga Amanda, cantándole al Señor, y la verdad que ha sido un gran placer tenerte aquí, mi hermana, la verdad que sí. Saludamos también a todos aquellos que nos están viendo. Es un placer. Si usted quiere venir, venga, será bienvenido a este lugar. Constitución 2354, le esperamos acá y se sentirá arropado por nosotros. Amén. Es gratificante. Ahí quiero que vaya a Josué capítulo 7, quiero que lo tenga ahí. Pero es gratificante saber que somos escogidos y llamados por Dios. Una de las cosas que a uno lo hace sentirse seguro es conocer en su espíritu la verdad de ser llamados y escogidos por Dios. Cuando tú tienes ese concepto bien metido en tu corazón y tú sabes con certeza de que has sido llamado y escogido por Dios, tu vida toma un giro. Es decir, tú sabes que todo lo que pueda pasar en tu vida, sabes que va a tener un control total de parte de Dios. Pero debes de saber que en realidad eres llamado y escogido. Y eso lo sabe uno en su espíritu y por las circunstancias que se viven. Por lo tanto, Dios tiene planes para nosotros en sus tiempos determinados, cuando nosotros sabemos que hemos sido llamados y escogidos. Por ejemplo, si Josué y Caleb no hubieran tenido la convicción de que habían sido llamados y escogidos para que en un futuro tuvieran bendición sobreabundante, porque ya había sido profetizado de parte de Moisés, porque Dios le dijo que los iba a introducir a la tierra de Canaán. Si ellos no hubieran tenido la convicción de que iban a llegar ahí, porque habían sido escogidos especialmente para llegar ahí, ellos hubieran muerto también en el desierto, como murieron todos aquellos que no creyeron en realidad en esa promesa bendita. Es triste saber que hay muchos llamados y escogidos que nunca participan de las promesas de Dios, porque nunca supieron en realidad que han sido llamados y escogidos para Dios. O sea que nunca tuvieron la convicción plena, porque los problemas, las situaciones, los hundió. Mire, quizás la vida nos ha golpeado. Yo no sé si a usted la ha golpeado la vida. Y han habido momentos duros que quizás hemos pensado dar un paso al costado como cristianos, como ministros. Y quizás en esos momentos tan valiantes, hermano, que han sido difíciles los procesos, como perder un esposo, como perder una esposa, o una situación difícil que hayas vivido, que solo tú la comprendes, pero que nadie la puede comprender porque solo tú la has vivido. Y es tremendo, hermano, porque hay momentos así. Incluso, mire, ha habido momentos en que la fe ha flaqueado y has dejado aquellas promesas que el Señor habló en su momento. Ha visto que el Señor en el tiempo a veces nos visita por una palabra profética, por alguien que fue inspirado por el Espíritu Santo y te dio una palabra certera y te dijo: hijo, mira, hija mía, yo te digo que esto y esto va a suceder, este bienestar te va a venir, esto glorioso va a suceder en ti. Pero hay momentos que al no venir pronto esas profecías que son verdaderas, la gente ha dejado, hermano, que aquellas promesas se disipen. Entonces, en la vida del ministerio y del creyente se cruzan esos pensamientos, aunque nunca los procesas y los bajas al corazón, porque el momento que los procesas y los bajas al corazón, ahí es donde te debilitas, ahí es donde te apagas, ahí es donde no puedes seguir adelante y estás propenso a perder toda la bendición, a perder todas las promesas que son realidad. Recuerden que cuando Israel salió de Egipto, tuvo promesas tremendas de Canaán.
El Señor había dicho que Él los iba a bendecir, y no una bendición normal. Era una bendición extraordinaria. Recuerde que ellos tenían palabra verdadera. Incluso habían visto milagros para comprobar de que era verdad lo que les iba a dar Dios. Habían visto un mar rojo abierto. Habían visto el maná, hermano, sobrenatural que descendía allá en el desierto. Habían visto aquella roca, hermano, que lo seguía, que era un tipo de Cristo, en donde emanaba agua. Habían visto aquella nube de día en pleno desierto, hermano, que los cubría del calor. Habían visto aquella columna de fuego, hermano, que iba en la noche mostrándoles el camino. Habían visto milagros extraordinarios. Eso significaba de que lo que Dios había hablado a través de Moisés iba a cumplirse, truene, llueve o relampaguee. Sin embargo, hermano, ellos pasaron las luchas, los problemas, las situaciones, las bajaron al corazón y empezaron a dudar. Una de las cosas más terribles y una de las cosas que son enemigas de la fe es la duda. La duda termina con cualquier cristiano, no importa si es apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Si tú en tus momentos difíciles, en tus desiertos, dejas de pensar de que eres llamado y elegido por Dios, eso será tu desgracia. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, si tú tienes conciencia de que eres llamado y elegido por Dios, tenlo por seguro que tarde o temprano Dios te va a promover a otra dimensión espiritual. Quizás el tiempo lo dirá, quizás pasarán años. Pero si tú tienes palabra profética intacta en tu vida, tú con tus propios ojos vas a ver esa bendición para la gloria del Señor. Y no te vas a ir de esta tierra hasta que veas la gloria de Dios, hermano. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Si tú lo crees en tu vida y yo lo creo, lo vamos a ver tarde o temprano. No importa los años que vayan a pasar, porque Dios es el que controla los tiempos. Recuerde que Caleb y Josué nunca bajaron, hermano, nunca bajaron ni procesaron en su corazón aquel desierto aterrador. Caleb y Josué lo pudieron haber tenido, esos achaques que vienen a la mente, esos momentos duros que, hermano, te hacen querer echarte para atrás, o que te hacen perder esas promesas. Josué y Caleb lo tuvo. A mí me impactó porque yo siempre he leído muy bien a Caleb y a Josué. Me ha encantado la historia de estos hombres, como la de Samuel, como de todos aquellos hombres que vivieron grandes cosas en el Señor. Y un día, pensando en Caleb y Josué, hermano, Josué y Caleb nunca procesaron en su corazón y nunca dudaron de que iban a entrar a la tierra. Y pasaron 40 años. Y esto me impacta. Ese es el versículo que le quiero citar. 40 años. Y de repente le vino el pensamiento a Josué. Mire qué tremendo. 40 años nunca procesó nada de echarse para atrás o de pensar que Dios lo había dejado. Y estando en Canaán, especialmente en la ciudad de Jai, estando ahí, hermano, ya se había introducido, dijo estas palabras y me impactó, aunque no las bajó a su corazón porque después se levantó. Pero oiga lo que dijo en el versículo 7, Josué 7:7. Y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos, propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda, ante sus enemigos? Nota que, hermano, ahí como que la duda quiso introducirse aquel hermano paladín de Dios, aquel hombre tremendo de fe. Quiere decir que hay momentos que se te van a cruzar a la mente.
Hay momentos que van a pasar por ahí, dardos que van a venir, porque está escrito en la palabra que el enemigo es especialista en tirar dardos. Pero ahí es donde tú debes de discernir cuando venga, hermano, el enemigo en esa posición para poder contraatacarlo, para que no se te meta y lo proceses al corazón, porque el momento que lo proceses al corazón, ahí es donde el enemigo se aprovecha de nuestro ser. Y esto es lo que sucedió en él, pero después volvió y se arrepintieron porque ellos habían pecado contra aquella ciudad chiquita y los había derrotado el enemigo. Y Josué estaba asombrado porque había caído todo, hermano. Habían pasado cosas tremendas, habían ganado batallas impresionantes. Jericó había caído. Y ahí, hermano querido, o no sé si fue antes, pero ellos habían ganado la batalla de la mente. Habían entrado hasta ese lugar. Y note usted hasta dónde el enemigo puede estorbar la vida de alguien después de haber visto el poder de Dios. Entonces debemos de estar alertas cuando vengan esos momentos. Lo bueno es que lo que nos hace surgir de nuevo y seguir avanzando es tener presente que hemos sido escogidos y llamados por Dios. Esa es una de las cosas que debes de ponerla como un broche en tu corazón. De que has sido llamado y escogido por Dios, porque tú lo has visto desde que te convertiste. Has visto los milagros en tu vida. Yo no sé si usted, pero yo he visto muchos milagros en mi vida. Y de seguro que sí, usted los ha visto también. Y cuando tú, hermano, te recuerdas de eso, porque hay momentos que debemos de ir a esos recuerdos maravillosos de la presencia, de la gloria, del poder de Dios y decir: gracias, Señor, la verdad, tú eres real. Porque el enemigo te va a hacer sentir que no son reales aquellas cosas que han sucedido. Pero cuando tú, hermano, te das cuenta de esa verdad, de que somos escogidos y llamados, es un aliento enorme, hermano. Porque puedes derramar tus lágrimas y decir: gracias, Señor, de verdad, aunque esté pasando este momento duro y difícil, tú me has escogido y me has llamado, Señor. Y algo te estás inventando. Entonces, si hemos sido llamados, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un plan trazado para el que llama. Dios tiene un plan trazado para el que llama. Dios tiene un plan trazado para ti y para mí. Solo que quizás no se ha dado el plan porque quiere que madures en ciertas áreas. Por eso, hermano, por rema del Espíritu Santo, yo le traigo una palabra profética que en su momento se la dieron a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas. Y usted y yo somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido para la gloria de Dios. Y entonces esta palabra, hagamos la vida hoy. Porque a Jeremías le dijeron, y yo la tomo para mí y te la aplico a ti. Dice así el versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías: porque yo sé los planes, hijo mío, que tengo para vosotros, declara el Señor. Oiga, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Oyó? Dios tiene planes. Oh, qué lindo no saber que Dios tiene planes. Yo no sé, hermano, los planes grandes que tiene Dios para ti, pero yo sí siento en mi vida personal de que Dios tiene planes grandes. Que no me voy a ir de esta tierra sin ver, hermano, la gloria de Dios que he imaginado, que he soñado en mi vida. Por eso, hermano, uno se da cuenta que en el tiempo Dios ha venido extendiendo su mano y su mano. A pesar de todas las cosas y, hermano, de todas las situaciones que pueda haber vivido el individuo, el siervo, la sierva. Entonces esto es tremendo cuando uno lo mira. Note, Dios tiene planes aunque hayan momentos de crisis, aunque hayan momentos oscuros, aunque hayan momentos difíciles. Aquí está diciendo, y por rema del Espíritu se lo profetizo: Dios tiene planes para ti, para tus últimos años en esta tierra. Recuerde que los últimos años, y yo lo he profetizado para mi vida y se lo recuerdo para que ore también por eso, la ancianidad mía va a ser una ancianidad extraordinaria, hermano.
como la de Josué y la de Caleb. Yo lo declaro para mi vida así. Lindos, maravillosos, en donde pueda irme y decir: gracias, Señor, he terminado la carrera. Como dijo Pablo, ese hasta tiempo le sobró. He terminado la carrera. Después de todo, gracias, Señor. Porque Pablo tuvo momentos duros, hermano. Cuando uno lee la Biblia, ay, Dios mío, nosotros no hemos vivido nada. Cuando usted lee en Romanos, cuando usted lee las cartas de Pablo, se da cuenta qué tremendo, hermano. A veces sin comer, a veces apedreado por allá, a veces abandonado. Dice que cuando iba para Asia todos lo abandonaron, pero él sabía que era llamado y escogido por Dios. Y dijo: Señor, dijo, todos me abandonaron, solo Dios estuvo conmigo. Ahí tenía clara la cosa. Es decir, tú tienes que tener claro que has sido llamado y escogido. Y a veces decía: derribado. Quiere decir que a veces te van a derribar. Derribado, pero no destruido. Es que eso es lo tremendo. Tú tienes que ser consciente de eso. Cuando eres consciente de eso, entonces es cuando tu vida toma un giro con la luz de Dios. Por eso debemos de entender esto a cabalidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la palabra profética que soltó aquí Jeremías fue soltada en tiempos de esclavitud. Habían pasado 400 años, imagínense. 400 años habían pasado de esclavitud. Por lo tanto, era ridículo que el siervo de Dios dijera que Dios le había hablado, que Dios le había dicho, que Dios tiene un plan, tiene planes para vosotros, le dijo. Sí, en estos tiempos de 400 años estamos esclavos aquí, y viene a soltar una palabra. Miren, no la creyeron. Usted debe creer esa palabra hoy, porque es una palabra que viene dirigida a su corazón. Por eso está aquí, porque Dios le está hablando, decirle: yo tengo planes. Ay, hermano, qué lindo es que le digan a uno y que Dios le diga: yo tengo planes de bienestar para tu vida. Prepárate, porque yo lo voy a hacer. Qué maravilla, ¿no? Por lo tanto, debemos de entender que Dios nos tiene en la mira. Mire, lo bueno es que la promesa y el llamado son una verdad. Claro, para que una palabra profética de bienestar se cumpla, escucha, esto es muy importante. Repito, para que una palabra profética de bienestar se cumpla, como esta que estoy soltándole ahora a usted, debe de haber un cambio de actitud en el proceder ante el Señor. Un cambio de actitud del individuo en el proceder hacia el Señor. Por eso dice el versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo 29 de Jeremías. Dice: me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Ahí está la clave. Cuando me busquéis de todo corazón, yo me voy a glorificar. No todo eso. Podemos decir que la búsqueda y la consagración y la oración cambia las cosas. Recuerde, la oración, la consagración cambia las cosas. Aunque otros no te la miren, porque no importa que no te la miren, porque a los fariseos les gusta que se la miren, pero a los otros no. Es mejor que no te la miren, pero que te la mire Dios. Y cuando Dios está mirando, oh Dios mío, eso es maravilloso, hermano, porque es inmediato. Por eso dice, cuando le habla el Señor a Daniel, le dice: tu oración fue escuchada desde el momento que hablaste. Desde el momento que te arrodillaste o que imploraste a mí, le dijo el ángel, se oyó allá, solo que me detuvieron allá arriba, allá en las fronteras del cosmos, me detuvieron 21 días para que no te viniera a revelar las bendiciones. Pero Daniel, ahora estamos aquí para revelarte, porque tú eres bien amado. Wow, usted es bien amado allá arriba, hermano, si no lo sabía. Entonces hemos sido llamados y escogidos, hermano. Incluso mire, muchos de los que estamos aquí hemos sido llamados desde el vientre o desde antes de nacer.
muchos de los que estamos aquí hemos sido llamados. Algunos hasta quisieron abortarlos, pero no pudieron. Se escondió el feto allí, hermano, y nacieron. Y aunque quizás fueron desechados, hermano, eran de Dios, porque Dios los protegió. Porque Él tenía planes. Porque Él tenía un futuro, hermano, escogido para ese hombre, para esa mujer. ¿Para qué? Para ser parte de los hombres o mujeres que van a afectar su ciudad, que van a afectar su barrio, que van a afectar una familia, que van a afectar a alguien, hermano, con una tarea específica. Recuerde que cuando Dios te llama, que cuando Dios te elige, te va a poner una tarea específica, que Él te la va a poner para que ayudes o a la obra de Dios, o para que hagas algo que Él ya determinó. Y tú vas a ser el hombre y la mujer escogida para una área específica. Tú tienes que entender que cuando Dios llama y escoge, le delega un área específica que tú debes de descubrirla a medida que vas en el camino. Y cuando tú la descubres, que eres llamado a un área específica, tienes que desarrollarte en ella. Tienes que especializarte en ella. Tienes que ponerte las pilas para que tú puedas tener un buen desarrollo y de esa manera tengas una buena representación a ese Dios. Y eso es lo que uno debe de conocer. Mire, Pablo descubrió su tarea específica después de salir de la religiosidad. Después de salir de una vida religiosa, monótona y calculadora. Mire qué tremendo lo que dijo Pablo allá en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice: pero cuando Dios, escuche bien esto por favor, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, oiga, tuvo a bien, escuche versículo 16, revelarme a su Hijo en mí, para que yo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Oyó? Esto nos deja ver que nosotros los ministros, o aquel que ha sido escogido, porque si te llamó Dios a su familia, por algo lo llamó. Usted no crea que lo llamó solo para que venga a estar sentado aquí, sino para darle algo. Mire, esto nos deja ver que nosotros los ministros o los hijos hemos sido llamados con un propósito específico. Es decir, Él te va a revelar ese propósito específico, no importa cuál sea. Quizás va a ser solo para una persona, nada más. Vas a vivir la vida y de repente Dios te va a decir: ese es el individuo al cual yo te dije cuando te llamé en espíritu, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y Él, hermano, te va a señalar en el tiempo esa tarea específica. Para que lo entienda mejor, la tarea específica de la viuda de Sarepta era que un día iba a pasar el siervo Elías por su vida. Y a ese era el que tenía que alimentar. Ella no lo entendía al principio, no lo comprendía. Estaba más preocupada por su hijo y por ella que por aquel siervo que llega y le dice: dame de comer a mí primero. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Como que bien, se mira como déspota. Pero ella después entendió, dijo: no, este es el siervo de Dios verdadero. Porque a Elías el Señor le había dicho: vea a la ciudad de Sarepta. Yo he preparado una viuda para que te sustente. ¿Oyó? ¿Dónde la preparó? En algún momento la preparó para que ella, hermano, fuera la bendición de ese hombre de Dios. ¿Me explico? ¿Entiende usted? Allí entendió la tarea específica.
Porque hay tareas que el Espíritu Santo las determina. Ya vamos a ver otro más adelante que me impacta. Incluso entonces lo negativo que nos haya sucedido o ocurrido en la vida ha tenido un propósito para que podamos realizar los planes de Dios. Fíjese cómo Dios tiene eso preparado. Aún las cosas que le hayan ocurrido, quizás no las entiendes, tu carne quizás sufre. Sí, hermano, pero otra de las cosas que usted debe de entender, yo ya le entendí a rato, gracias a Dios, que debe de entender usted en la tierra. Pues recuerde que sus días son como 70, 80 años los más robustos, y a veces a otros les da muchos más años. Bueno, Romito todavía la tiene aquí preservada, 93 años. Quiere decir que a Dios le plujo bendecirla mucho más que a él, y a nosotros también. Puede ser que sea así. Pero note usted que esto es tremendo, porque cuando uno entiende esta porción, que Dios tiene un propósito en su vida, usted debe de entender que Dios, y esta es otra de las cosas que debe entender bien, que Dios no piensa en términos terrenales solamente, sino que Dios está pensando más que todo en términos eternos. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque Él piensa en términos eternos. Tú no lo comprendes, pero Él te usa a ti como vaso para que des a luz otras cosas que tú no comprendes, porque la mente natural no comprende, pero Dios está pensando en términos eternos con nosotros. Nos mueve de una forma, nos pone de otra forma, te coloca por este lado, te coloca por el lado que dice, Dios mío, ¿qué pasó? Porque Él lo está pensando en términos terrenales. Él siempre piensa en términos eternos. Que esto es tremendo entenderlo. Cuando uno entiende que Dios con nosotros está pensando en términos eternos, en relación, cómo nos relacionamos con todos, allí comprendo muchas cosas uno, hermano. Sí, muchas cosas. Yo la historia, esa que se la conté una vez, tal vez para poderlo llenar y que usted entienda que Dios piensa en términos eternos, me va a comprender. Porque con la mente natural no puede entender por qué hay situaciones adversas en nuestra vida que son para bien. Pero primero voy a leerle el versículo antes de contarles historia para que lo entienda. Romanos capítulo 8. Mire qué tremendo. Romanos capítulo 8, versículo 28, conocido. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Los que son llamados conforme a su propósito. Si tú eres llamado y escogido, todo lo que te haya pasado, ya sea positivo o negativo, tiene un propósito en Dios. Quizás tú no lo captas, no lo entiendes, porque tu mente es limitada. Pero cuando tú tienes el espíritu avivado, tú comprendes que en realidad Dios está pensando en términos eternos, en aquellas cosas que no entendemos con la cabeza y pensamos que son injustas. Por ejemplo, este ejemplo para mí siempre ha sido un ejemplo, pero tremendo, hermano. En Incheon, China, país comunista, que matan a pastores, queman iglesias y esto y lo otro. En ese momento estaban pasando una cosa terrible. O en Corea, que era en esos países así. Lo leí claramente. Pero me quedó más impactado no el país, sino la historia de esta familia pastoral. Este pastor tenía su esposa y tenía 3 niños chiquititos, chiquititos que ya hablaban. Y de repente aparecieron los comunistas, habían ya quemado iglesias y aparecieron este pastor. Y dijeron, mira pastor, si tú niegas ese Jesús que estás predicando acá, te salvas. No te matamos, pero tienes que decir que renuncias a ese Jesús, que hablas, que es una mentira, etc. Entonces lo que hacían era abrir hoyos, grandes zanjas, ¿verdad? Y enterrar vivo a aquellos que no negaban a Jesús. Entonces hicieron una zanja y los echaron a él, su esposa y sus 3 hijos ahí. Bueno, pastor, le dijeron,
¿Vas a negar a ese Jesús? Y empezaron a llorar los niños. Imagínense esos niños llorando. Imagínense cómo ama uno a los hijos. Ay, Dios mío, hermano. Yo amo a mis hijos, doy mi vida por ellos. Y yo creo que usted también, si tiene hijos. Y te van a llorar, papá, diga Jesús, no queremos morir como Pedro. Y aquel se acordó de Pedro, si Pedro lo negó, dijo, lo maldijo el Señor, yo también lo puedo hacer y después me arrepiento. ¿Verdad? Podía haber pensado así. Y empezó a titubear el pastor y la esposa, que son, ¿verdad?, tienen más a veces comunión con el Señor, son más sensibles a la voz del Espíritu. Empezó a verlo a él, que empezó a titubear y empezó a ver que iba a levantar la mano para negar a Jesús, y lo agarró y le dijo: no, niños, empiecen a cantar conmigo, hoy estaremos en la presencia de Dios. Y los niños les cayó una unción: hoy estaremos, un coro que hay así, estaremos en la presencia de Dios. Ah, no, dijeron esto. Y todo el pueblo mirando la escena, hermano. Ah, no, dijeron, no vas a negarlo. Ah, bueno. Empezaron a echar tierra, hermano. Y ellos cantando, llorando, el pastor. Y de repente empezó a morirse el primer niño, hermano, enterrado, el más chiquito. Oh, imagínense el dolor. Entonces quiero que póngase en la escena. Imagínese el dolor de padre, de madre, y ahí plantada la madre y el varón, hermano. Después el segundo, el tercero, y de ahí la mujer, que era más chiquita que él. Y después se murieron, los enterraron vivos, los mataron vivos. Ahora, ¿qué pasó? Aquí es donde quiero que entienda usted. Todo ese pueblo, el 90% de ese pueblo se convirtió a Cristo, porque ellos no bajaron sus convicciones, porque Dios no estaba pensando en términos terrenales, sino en términos eternos, porque iba a salvar a través de esa vida, iba a salvar un pueblo entero. ¿Oyó bien eso usted? Cuando tú sabes que eres llamado y escogido, todo lo que te suceda ayuda para bien. Claro, la mente no comprendía esa situación. ¿Por qué Dios no los salvó? No, porque Dios, a través de ellos, que eran llamados y escogidos, tenían un plan específico. Esa familia iba a salvar a toda una nación, hermano, a todo un pueblo, pero iban a tener una corona en el reino glorioso para la gloria de su nombre. Cuando uno no tiene una mentalidad espiritual a ese nivel, no puedes comprenderlo, no puedes entenderlo, no se puede. Pero cuando uno sabe que es llamado y escogido, sabe que todo lo que pueda pasar en la vida de uno va a tener un propósito, porque Dios piensa en términos eternos. Pero debes de entenderlo y comprenderlo. ¿Oyó eso? Por eso un propósito, escucha esto por favor, hermano, un don, un llamado, un destino solo puede ser entregado por Dios. Nadie te lo puede entregar, solo puede ser entregado por Dios, porque si no, no lo comprendes. Por eso, mire, oiga este otro versículo y rumelo y analícelo. Efesios capítulo 1, versículo 18. Mire cómo dice este versículo maravilloso. Entiéndalo, trate de comprenderlo. Dice: mi oración, dice Pablo, es que los ojos de vuestro corazón, oiga, hay ojos en el corazón, sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Escuchó bien? Para que sepáis, repito, cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Oyó bien? Si usted nota, esto es glorioso. ¿Por qué? Porque no es la esperanza de mi llamado. No es la esperanza de mi llamado, es su llamado el que Él nos hizo. En otras, esto quiere decir, para entenderlo, esto quiere decir que Dios tiene un plan y está más comprometido con ese plan que nosotros. Porque es su llamado. Él nos llamó, Él nos escogió. No te escogiste ni te llamaste tú mismo.
Es su llamado. Entonces nosotros solo somos mayordomos del llamado, del ministerio, del don, del talento o de la facultad. Tú solamente eres mayordomo de ello. O sea que lo que tú tienes, ese talento hermoso, bello, ese ministerio glorioso, no es tuyo, te lo dio Dios. Tú eres mayordomo nada más, pero Él es el que te ha hecho el llamado. Por eso Él está más interesado en llevar al plan que hizo contigo a su término. Él está más interesado que eso. Mire, lo fabuloso es que hemos sido llamados al equipo de los buenos, y tu posición en el equipo es única, y pobre de nosotros si no lo ejercemos. Pobre de nosotros. Por eso decía Pablo, pobre de mí. A mí me dijeron una vez, hace algunos años, pobre de ti si no predicas el evangelio. Porque uno titubeaba. Pobre de ti si no predicas el evangelio, porque no se te dijo que lo hicieras, sino que se te ordenó hacerlo, truene, llueva o relampaguee. Así dice la versión, esta versión lenguaje actual. Pobre de mí, dice Pablo, si no predico el evangelio. No se me dijo que lo hiciera, así dice literalmente, sino que se me ordenó hacerlo. O sea, no hay, es decir, no hay opciones, no hay posibilidad de que renuncie. Se te ha ordenado, y esa orden no viene de la tierra, viene ya directa de hace saber cuántos años de la eternidad, hermano. Entonces, hay planes y promesas que son únicas para el que Dios escoge y llama. Son únicas. Nadie puede ir al plan específico, sino que Él te va a llevar, aunque te lleve y te mueras en ese momento que termines tu plan. Sí, hermano. Jonás, ¿cuál era el plan específico de Jonás? Ir a Nínive. Jonás, vos sos el predicador de Nínive. Yo no quiero ir a Nínive. Esos idólatras, esos hijos del diablo, yo no voy a ir a predicar ahí. Pero vos dijiste que ibas a ir, porque yo te diseñé un plan. Porque cuando usted entiende la palabra espiritual, cuando usted entiende el rema del espíritu, cuando usted entiende lo que hay detrás de la letra del caso de Jonás, usted sabe que Jonás, antes de venir a la tierra, había decidido ir a Nínive. Su plan específico, la palabra lo revela por el espíritu, porque por la palabra no lo encuentra usted que Jonás haya dicho eso. Pero sí puedes deducirlo cuando Jonás dice, ahora sí, Señor, cuando estaba allá abajo, cuando estaba sufriendo, cuando estaba allá en el Seol, y dijo, ahora sí voy a ir a cumplir mis votos. ¿Cuáles votos? Si usted lee Jonás 1, 2 y 3, nunca encuentra que haya hecho votos Jonás. Entonces, ¿dónde los hizo? Los tuvo que haber hecho en una dimensión espiritual con Dios. Su plan específico era ir a Nínive. Dijo, yo voy a ir. Pero cuando estaba en la tierra, cuando estaba en la pura carne, dijo, no, yo no voy a Nínive. No. Y deliberadamente se metió en un barco, hermano, para Tarsis. Allá iba bien dormido, tranquilo. Y empezaron las tormentas de Dios. Aparte, empezaron las tormentas de Dios y era grosa. Y él bien dormido, hermano. Increíble, el barco se hacía para acá y él hasta de almada agarraba ahí todo, hermano. Pensaba que lo estaban amacando. Palabra. Y dijo, no, y los marineros peleando arriba, echando todo abajo, hermano, al mar. Y todos clamaban a sus dioses, dice. Hasta que el capitán llegó allá abajo, hermano, y vio a aquel siervo de Dios genuino. Cualquiera ha dicho, este es un siervo de Dios, está huyendo, este es un desgraciado. Él tenía un plan específico, sabía quién era Dios. Por eso no se suicidó, porque él no se hubiera suicidado, pero él sabía que si se suicidaba también estaba fuera de foco. Dijo el capitán, clama a tu Dios, tal vez él escuche. Y porque mira la gran tormenta, sí, dijo, yo ya sé por qué es esta tormenta. Miren, hermano, sabía. Si ustedes me tiran,
se les va a calmar. Asesínenme ustedes, pero yo no me voy a asesinar. Ahí agarraron a Jonás, él hasta con gusto extendió las manos, hermano. ¡Pum! ¿O no? ¿Sí o no? Lo echaron. ¡Chao! Les dijo en el aire. Y lo agarró un pez, hermano, y se lo tragó. ¡Ja! Ahí empezó el Señor a recordarle el plan específico que tenía. Y dijo: Jonás, tú vas a ir a Nínive. ¿Acaso, póngase a pensar, Dios no tenía otros mejores? Claro que tenía mejores Dios. Dios tiene otro mejor que tú, que mí. Sin embargo, Él quiere que tú lo hagas, porque tú has sido llamado. Bueno, ahí el problema fue que fue a su plan específico, y eso es lo que no quiere Dios con nosotros. Dios quiere que vayas al plan que Él te diseñó, pero en obediencia, porque después lo vas a tener que hacer, aunque no te guste, pero enfermo, porque te van a llevar. ¿Sabe qué es lo que pasa nada más? Que atrasas el tiempo nada más, pero vas a llegar a donde Él te dijo que llegaras, vas a llegar. Por eso todos aquellos que no hacen el plan específico, lo que pasa es que sufren mucho en la vida. Pero a la final, antes de morirse, lo hacen, pero ya no disfrutaron lo que podían haber disfrutado. Cuando Dios te estaba diciendo que lo hicieras a pesar de tus pecados, de tus problemas, de tus situaciones, de lo que sea. Tú tienes que hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. ¿Me explico? Tienes que hacer lo que Él dijo que tenías que hacer. Porque si no, vas a tener problemas con Él. El hecho está que Jonás dijo: sí, ahora sí voy a cumplir los votos. Bueno, saquen a ese rebelde pues, límpienlo, lo agarra, lo saca. Viene otra vuelta el pececito, se lo mete y va, pum, lo tira allá. Pero Jonás iba todo, dice la Biblia, hermano, tenía problemas, era medio pelado y tenía problemas después. Ahí habla la Biblia con su, habla de algo que le estaba sucediendo a él feo, que no me acuerdo en este momento. En un momento voy a estudiarlo más a fondo para poder ver ahí. Que se enojó con la higuera, se enojó con el gusano, hermano, con todo, bien amargado, iba a predicar, dijo: hijos del diablo, si no se arrepienten, como que decía, ojalá no se arrepientan, más se arrepentían cuando decía así, hermano, van a morirse en 40 días. Y el rey oyó hermano, tomo con 40 y pico las letras que usó, 40 y pico fue el mensaje de él, 40 frases, o 40 letras, perdón, nada más. O no sé cuántas letras son, que digo que en 40 días será destruido Nínive. Nada más. Como que no quería que se arrepintieran. Y se arrepienten todos, hermano. Entonces lo que trato de decir es que el plan específico es el que debes de entender. Por eso se dejó también el ejemplo de Simón. ¿Se acuerda de Simón? El piadoso. Él había sido escogido, dice la Biblia, y por el Espíritu Santo se le había dado una promesa que no moriría si no mirara a Jesús, al Mesías. A él solamente le habían dicho: tú no te vas a morir hasta que veas al Salvador de Israel. Ay, eso me impactó a mí. Él esperaba en su ancianidad, hermano. Se lo voy a leer rápido y voy a ir terminando. Mire, en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 29, dice: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolidación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. Oiga esto, qué tremendo. Movido por el Espíritu, esto es clave. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. ¿Oyó? El Espíritu Santo juega un papel clave
en los planes de Dios para sus escogidos. Por eso la comunión con el Espíritu Santo debemos de tenerla constantemente. Entonces podemos decir que si el Espíritu Santo en este día no lo hubiera movido a usted para que viniera, ¿no venía hoy? No. Pero lo hizo porque usted es un escogido de Dios de antemano. Fue movido por el Espíritu. A veces usted va a los lugares movido por el Espíritu, porque necesitaba escuchar una palabra específica para su vida. Si no, no estuviera acá. Yo no lo esperaba a usted, pero fue movido. El Espíritu dijo: ve hoy. Quizás no lo entendiste, pero en tu espíritu Él te movió, porque quería consolarte y decirte: tú eres un escogido, tú eres un llamado hija, hijo mío. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos acá somos predestinados por Dios, y es otra cosa que debe de entender uno. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5, para su aliento, para que lo entienda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, oiga, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, oiga eso, y sin mancha delante de Él en amor. ¿Oyó eso? Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Oyó eso? Cuando éramos espíritus nos escogieron, luego nos dieron un cuerpo para venir a cumplir un plan de Dios aquí en la tierra. Por eso tú lo estás cumpliendo. Por eso en la Biblia hay más ejemplos de personas que fueron llamados a una misión, a cumplir con un ministerio. Muchos. Pablo, por ejemplo, llamado desde el vientre de la madre, era un asesino en el tiempo, tipo 40 años por ahí, se convierte a Cristo y sabe que ahí conoce su plan, que fue escogido. La mente no lo entiende, era un asesino, mataba cristianos. Imagínense la familia, ¿cuántas familias de cristianos no mató? Pero en el tiempo Dios activa. Luego Él activa a Timoteo. Samuel, hermano, en su juventud fue activado. Amós lo llama de la vaca del campo. Juan el Bautista, ungido desde el vientre también, hermano. Y qué tremendo Jeremías, para darle un versículo para que sepa que muchos hemos sido escogidos, unos en el vientre, otros antes de nacer. Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Oiga esto. Este era conocido. Ya éramos conocidos, mejor dicho. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Oiga, te puse por profeta a las naciones. Wow. Esto nos muestra que hemos sido escogidos y llamados. Por lo tanto, a intimar con el Espíritu Santo para que nos guíe a su propósito, para que nos revele. Recuerde, hay un tiempo de restitución, hay un tiempo de restauración para los escogidos que han caído. Hay un tiempo que Dios determina en el tiempo que vivimos en esta tierra. Cierra sus ojos. Yo he terminado. Quiero ministrarle con sus ojos cerrados esta verdad de la restitución, unos 2 minutos. Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y la Biblia dice que cuando había cantado el gallo, Pedro se cumplió lo que el Señor le dijo. Pedro había maldecido al Señor, había confesado que no lo conocía, que nunca había estado con Jesús, que nunca había sido su apóstol, siervo, porque le tuvo miedo a la muerte.
que lo apresaran, que lo tomaran. Y maldijo, dice, al Señor. Pecó deliberadamente. Pero un día, cuando Cristo resucita, al primero que se le apareció o al primero que lo impactó, cuando los discípulos estaban pescando, que se habían ido al mundo, porque Dios no lo había hecho pescadores de peces ya, sino de hombres. Pero ellos se fueron al mundo después de la resurrección, se fueron a sus trabajos, en donde ya no tenían que ir. Pero en la misericordia y en los planes de Dios, Pedro tenía que ser un paladín del evangelio. Dice que se le apareció. Pedro, lo llama el Señor. ¿Me amas? Tú sabes que solo te he querido yo, Señor. Pedro, segunda vez, ¿me amas? Tú sabes que yo te he querido. Pedro, ¿me quieres? Como que se entristeció, dice, porque le dijo, ¿me quieres? Entonces le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Se lo voy a parafrasear. Yo nunca te he amado, siempre te he querido, pero de hoy en adelante te quiero amar, Señor. Quiero verdaderamente seguirte. Porque le había dicho yo, siempre te he querido, Señor. Oh, qué tremendo. Oh, qué tremendo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y ahí entonces Pedro le dice, Jesús, ahora Pedro, sígueme. Note que la primera vez cuando estaba pescando Pedro peces del mar, le dijo, sígueme. Y lo siguió, pero no tenía una realidad de su llamado. Pero después, en el segundo llamado, Pedro fue distinto y diferente. Ahí comprendió la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es lo que debemos de entender nosotros hoy, en este mensaje, que Dios nos ha escogido y nos ha llamado. Y debemos de darle gracias a Dios. Usted que está viéndonos ahí, quizás hundido, fuera del evangelio, apartado, o quizás no tiene a Cristo, pero hoy quiere el Señor revelársele a su vida para darle esa oportunidad gloriosa de entrar a su familia, porque eres parte de la familia, porque Él ya escoge de antemano. Y tú quieres recibir a Cristo, o solo tienes que decir, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador, perdona mis pecados, borra mi rebelión, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo. Si usted lo ha hecho, téngalo por seguro que hoy empieza a recorrerse el velo de su plan. Si tú estás caído ahí, que quizás te apartaste porque el enemigo te engañó, no superaste las pruebas, no te pudiste levantar, déjame decirle que Dios tiene un plan que Él ha diseñado, y es mejor que te levantes ahora y le pidas perdón a Dios y puedas seguir adelante, porque el Señor te está llamando en este segundo llamado. Oremos. Padre, gracias te doy por los que están viéndonos por YouTube primeramente, Señor. Que en el nombre de Jesús tú puedas perdonar los pecados de aquellos que se están convirtiendo y aún de aquellos que se están reconciliando. Obra, Señor, y revélate para que en el nombre de Jesús puedan comprender lo que tú has hablado a través de este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te pido que los visites para la gloria de tu nombre. Amén.